Buenas tardes, boa tarde a todos, good evening. Vamos a empezar ahora el segundo panel de ponencias plenárias, palestras plenárias, aqui na Universidade de Salamanca, Faculdade de Direito. E já tivemos, a partir da primeira parte da manhã, 2 palestras dos professores italianos. Agora teremos palestras com o professor do Brasil, aí, da Universidade de Salamanca. Começará a primeira ponência o professor José Carlos Francisco, que está aqui ao meu lado esquerdo, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dá aulas na graduação, no mestrado e doutorado, e ele tem, né, uma carreira muito sólida também, além de ser professor, trabalha no sistema judiciário, pode falar depois um pouquinho sobre a sua carreira, e o tema que ele escolheu é sobre segurança jurídica coletiva. E eu gostaria também de pedir para o professor José Francisco, se pudesse falar sobre um pouco a sua carreira científica, que você há muitos anos vem para a Europa. Isso também ajuda muito aos nossos estudantes, colegas que estão no caminho da carreira, perceber um pouco como que é essa relação entre o Brasil e a Europa e como que se faz um pouco o caminho. Sempre eu peço para os meus colegas comentaram, né, que sejam breves palavras, para também incentivar a nossa rede aí de professores investigadores e jovens investigadores. Bem-vindo, muito obrigado. Falo em português ou em espanhol? Pode complementar em espanhol, depois. Tá bom. Buenos días a todos y a todos. Es un placer hablar a ustedes. Antes de empezar, yo peço misericordia de ustedes porque mi español es terrible. Terrible, hago cambios, hago esvalios, ¿no? Pero creo que lo importante es hacer entender. Como ha pedido mi amigo, antes, ¿no? Muchas gracias, es un placer estar en el evento de Berujur. Y quiero también agradecer al profesor Lorenzo, al profesor Walter y a los otros amigos que están acá. Es un honor muy grande, mi amiga, hermana, profesora Celia. Entonces, muchas gracias, Fabio, muchas gracias a ustedes. Hablo en portugués, portuñol, va bien. A tu pedido, yo soy profesor a 36 años en la misma universidad, en la Universidad Presbiteriana Mackenzie a São Paulo, que es, sí, tengo orgullo de decir, es una buena facultad. Yo doy clases en grados, en posgrados. Mi área de investigación es segurança jurídica, já de muito tempo. Como um testigo do processo de evolução, eu vejo hoje o cambio que eras quando eu ha empezado 35 anos atrás, como é hoje a universidade. Há um cambio qualitativo muy importante, la profesionalización de los profesores, de los investigadores da área de derecho, porque cuando ha empezado, o mesmo cuando como estudiante de grado, era muy común, en otra universidad, la Universidad de São Paulo, era muito común los profesores serem muy abogados muy prestigiosos, magistrados, pero la actividad de profesor era una actividad secundaria, era una actividad que era complementaria, ¿no? Pero hoy no, en nuestra universidad hay primero una estructura muy buena de amparo, de salarios, ¿por qué no?, de remuneración importante, que es posible vivir solo siendo profesores, ¿no? Hay una broma también. ¿Qué tú haces? No, yo soy vagabundo, solo soy profesor, ¿no? No, es una profesión, hay cobranzas, hay métricas, hay enfim, una carga de trabajo importante. Y yo soy testigo de todo eso. He visto el cambio. Consigo, às custas, claro, de minha saúde, de minha vida, pero me gusta muito isso. Uma sala como esta, professor, uma sala de juntas, é uma coisa espetacular. Não é espetacular?
Io sto di vacazioni per essa colore, no? Sì, sto di vacazioni. Mas o que me gusta é isso. É difícil explicar para minhas hijas. O que me gusta é isso. Na sala, para falar com colegas, pessoas inteligentes que pôr a pelota um pouco mais adelante. Então, é isso. Né? En mi investigación, que hace 6 o 7 años, a un recorte, a una verticalización. Profesor José Carlos Francisco, yo Claro. quería hacer una observación que ha hecho para el profesor Lorenzo, que el profesor José Carlos Francisco hace mucho tiempo iría hacer investigaciones postdoctorales aquí. Y cuando llegó aquí, estava aguardando o professor Eusébio venia da América Latina e se morreu. Então, se quedou aqui uma semana e depois foi à França a fazer investigação em La Sorbonne. Mas sua primeira intenção era em Salamanca. Eu penso que uns 15 anos, mas 20 anos, sim. Então, tinha uma agora retornas aqui e certamente vai retornar outras vezes, né? Hacer un complemento al profesor Eusebio González, que de fato ha morido en una carretera, un accidente muy trágico, a 20 años atrás. 20 años. Entonces, en la secuencia... Opa, ¿qué aconteceu aqui? Volvemos. O que eu tenho que fazer agora? O mouse, botar para grande, no cantinho. No outro lado, isso. Justo. Los computadores, ordenadores son como perros. Saben cuando nosotros tenemos miedo, paura. Bueno, entonces, nosotros todos sabemos que, perdón, acá, línea de exposición. Yo hablaré muy rápido sobre seguridad jurídica, después de seguridad jurídica colectiva, el reconocimiento constitucional en Brasil, materias aplicables. ¿Cuáles son los cambios de esa idea, los desafíos y las conclusiones? Empezando entonces, nosotros todos sabemos, profesor Felipe ha dicho, la seguridad jurídica ha muy tiempo estudiada, es una necesidad intrínseca al derecho de preservación de situaciones legítimas y válidas, la interacción con la realidad, con las relaciones de causa y efecto, a coherencia o racionalidad del sistema, claridad de contenido, organicidad, constancia o durabilidad, equilibrio entre mantenimiento y cambios con previsibilidad de transición. Nosotros todos sabemos que la seguridad es propia do direito, é o direito em si. La seguridad pelo direito. Entonces, todos nosotros sabemos. Eso se obtiene mediante la aplicación de la ley. No vamos a confundir con múltiples valores personales, patrimoniales. Cuando hablamos de categorías jurídicas, la seguridad es, por supuesto, un principio, pero también tenemos clasificaciones de principios contra la abrangência, contra el alcance, y hay un principio fundante que está en la base de todo, que es el principio del Estado de Derecho. En nuestra Constitución brasileña, el principio del Estado de Derecho o de Estado de Derecho democrático, que es la misma cosa que Estado de Derecho Social que hay en la Constitución española de 1978, pero es del principio del Estado de Derecho, de la calidad de un Estado que cumple sus reglas legítimas, ¿no? Con dirección a derechos fundamentales, que vienen el principio de la seguridad jurídica, que también abraza todo el sistema. Y como un principio general,
a diversas correspondências com garantias e também com deveres. Los objetivos tradicionales, que son de una visión que el profesor Filippo dice, una visión privatista que ha no modelo do Estado moderno racional, por supuesto, pero individualista. La seguridad jurídica pensada en 3 tiempos en relación aos defeitos jurídicos do passado, o conhecimento do ordenamento de hoje e a mínima ou necessária previsibilidade em relação ao futuro. Então, a estabilidade em relação aos efeitos jurídicos dos atos e hechos passados é um lugar comum. Todos nós sabemos. Hablamos de derechos adquiridos, actos jurídicos perfectos, es la confiabilidad de que se lo acto ha hecho de manera correcta, los efectos deben permanecer. Una obviedad. Ayer yo explicaba para mi hija que me preguntaba, ¿pero qué es seguridad jurídica? Cosas obvias. Nós havemos um contrato, celebramos, pero na hora de você cumprir sua parte, haverá 1000 razões para você não cumprir e 10.000 razões para eu dizer que você tem de cumprir. A questão é, neste fato, neste ato, uma razão das 1000 tuas ou uma das 10 minhas razones. Entonces, no es una cuestión simple. En términos teóricos, por supuesto, esta confiabilidad es lo obvio. La certeza sobre el contenido de la legislación vigente también es una parte importante porque nosotros sabemos que el texto legal es lo primer paso de la comprensión de la norma. Hay un círculo, hay todo un movimiento, hay un camino pelo cual empezamos pelo texto, combinamos el texto con la realidad circundante, por supuesto con el caso que tenemos a decidir, a tratar. La norma es la decisión, es la conclusión de ese proceso. Es un lenguaje muy común, hay varias teorías de interpretación de ese sentido. Pero es importante siempre recordar que acciones judiciales, por ejemplo, procesos, pueden ter empezado a 10, 20 años atrás y usted está jugando el caso hoy. No se puede, por supuesto, pensar en hoy si el acto es de 10, 20 años atrás. Es necesario que lo intérprete, la persona que va a juzgar, el juez, faça la transposición en tiempo para comprender las razones de fato que a 10, 20 años, por supuesto, existían. Es la cognoscibilidad, ¿no? Y la última de esas 3 situaciones del tiempo es lo futuro. Por supuesto, cuanto más veloz, cuanto más cambiante es la realidad, más difícil es imaginar, supor lo futuro, pero hay algunos padrones científicos, hay estadísticas, hay áreas de la realidad que no son tan variables. Entonces, en esas áreas, como por ejemplo también a de tu profesor Filippo, medio ambiente, ¿no? Tenemos padrones científicos que pueden y deben servir para para definición de políticas públicas. Entonces, la previsibilidad no puede ser un acto de suerte, debe ser un acto de ciencia, un acto de conocimiento. Por supuesto, también los cambios en relación al futuro traen la cuestión de las reglas de transición, confianza legítima, y por ahí va, que é a questão da calculabilidade. Ainda sobre esta visão geral,
y me quedo por acá. Tenemos, tanto en Brasil como en España, como en Italia, como en todos los países democráticos, un conjunto normativo que tiene varias reglas, varias situaciones de garantía, de preservación de deberes relacionados a seguridad jurídica. Aquí cito la irretroatividad, la reserva de ley, la confianza legítima, modulaciones de efeitos, etcétera, etcétera. En plano de proceso judicial, temos o devido processo legal, juiz natural, publicidade de processo, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una situación que me parece una situación que es, por supuesto, una proposición académica, que es nuestro proyecto de investigación. Há 6, 7 anos, empezamos a pensar na seguridade jurídica não só pela versão ou ponto de vista individual, ¿no? O individualista, que são diferentes, pero de outros sujeitos, de outros titulares. Porque en la vida en sociedad, nosotros hacemos las cosas entre yo y Fabio, pero hacemos las cosas entre yo y terceros, conocidos y desconocidos, presentes y futuros. Esta cuestión normalmente es ponida como una cuestión de sustentabilidad. Y aquí nuestro proyecto de investigación propone un cambio de lenguaje. Un cambio de lenguaje. Porque, con perdón, ¿no? Con toda educación, ¿no? Cuidado, parece-me que la sustentabilidad no es propiamente un principio. ¿Por qué no es un principio? Porque no tiene contenido axiológico, ¿no? Es procedimental. O que tiene contenido axiológico son principios como solidariedad, ¿va? Como Estado de Derecho, ¿cierto? Y, por supuesto, la seguridad jurídica. Y cuando pensamos en la continuidad con sujetos, individuos, conocidos o no conocidos, sabemos que hay una relación jurídica en esta continuidad. Esses sujeitos conhecidos e desconhecidos trazem uma relação intra ou interrelacional. Esta é a proposição. Um cambio de argumentação que, a nosso ver, cambia também a qualidade de argumento, cambia a força do argumento. Então, aqui, nossa proposta, quando nossa investigação va caminando con producciones bibliográficas, etc., nosotros presentamos un rostro visible de ese principio general derivado de la primacía fundamental del Estado de Derecho, reforzado por el vector de la solidaridad. Entonces, el concepto de seguridad jurídica tiene el carácter de un principio general derivado del Estado de Derecho y de la solidaridad, cuyo objetivo elemental es la implementación de una justicia imparcial también para los grupos en conjunto formados con conocidos y con desconocidos intra e intergeneracionales. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el cambio? Colocamos fases en esses outros. Colocamos esses outros, esses terceiros de uma mesma geração, os problemas titulares intrageracionais, também de futuras gerações que, pela racionalidade, pela continuidade da própria vida, temos de pensar, temos de meter em lo horizonte essas figuras, pero não como hipóteses, como
premisas. Es muy diferente, ¿no? Cuando tenemos una hipótesis, es solo una posibilidad. Cuando tenemos como una premisa, no, espera, tenemos esas personas en el futuro con derechos también. Pero tenemos problemas de teoría de derecho privado, que es un sujeto de derecho. Sí, en materia ambiental, por ejemplo, tenemos la Pachamama o las florestas, ¿no? La naturaleza como sujetos de derecho. Pensar em sujeito numa visão antropológica, concordo, pero estamos falando de pessoas, de seres humanos. Então, para mim, não é difícil, pero eu sei que é desafiador pensar em isso. Mas a proposta é exatamente isso, pensando em múltiplos direitos, garantias e deveres fundamentais da segurança jurídica, meta o transindividual, conduzes a corresponsabilidades de la sociedad, de los estados nacionales y las organizaciones intergubernamentales internacionales. La palabra coletivo se ha utilizado en sentido de derecho plural, ¿cierto? Grupos formados por personas de ayer, de hoy y de mañana, esses titulares meta-individuales, es la representación unitaria del conjunto de sujetos de derecho unidos por una misma marcha de la civilización. Una pregunta, ¿quién será el protector de esas personas? Por supuesto, instituciones públicas también, pero no solo. Organizaciones privadas como ONGs, Greenpeace, pero instituciones como Fiscalía, como otras defensorías y tantas otras instituciones con la misma finalidad. Entonces, miembros conocidos y desconocidos en dinámicas intra e intergeneracionales necesariamente, no como un favor, pero necesariamente deben ser incluidos en la comprensión de las funcionalidades y propósitos legítimos del sistema y subsistemas normativos de regímenes democráticos. Aquí, con perdón, más una vez, con educación, creo que sustentabilidad es forma o procedimiento. No hay contenido axiológico. Entonces, consiste en medios equilibrados y proporcionales, es procedimiento, es acción, no es un objetivo en sí mismo, tiene un conteúdo formal y busca la materialización de una justicia imparcial intra e intergeneracional. Debe ser la corresponsabilidad entre relaciones en un sentido cronológico, temporal e intertemporal. O que é essa justiça imparcial ou intergeracional? Como prever quais serão as necessidades de gerações futuras? Sim, há um autor muito importante nessa matéria, Han Jonas, que coloca questões muito importantes, mas creio que algumas são muito fáceis. Otras no. Ok, entonces empezamos por las fáciles, que es la cuestión ambiental. No es posible a esta altura del estado de la ciencia que tenemos discusiones sobre si hacer o no. No hay más o que se discutir. Lo que se discute es o qué hacer. No, pero no se hay o no hay. Y nós vivimos o tempo todo en una tensión de personas que negan la realidad, discuten, retardan el proceso. Entonces, os objetivos, especialmente en cuestiones sociales, económicas y sociales, es pensar en intra e intergeraciones.
Hay una idea de tiempo, por supuesto, cómo prever las generaciones después de las otras generaciones. Hacemos recortes posibles. Pensamos en generaciones, claro, son más veloces, pero no espacio de tiempo de 20 o 30 años, que no es una escolha aleatoria. Hay padrones para definir tiempo de relación. Y todo eso tiene la consistencia de Estado de Derecho, solidariedad, con principios rectores. En la orden constitucional brasileña es mucho fácil encontrar preceptos a ese respecto, inclusive hablando sobre derechos fundamentales sociales y colectivos. Hay derechos sociales que son individuales, pero hay derechos que son colectivos. Entonces, hay una expresa mención a derechos, a seguridad jurídica coletiva. Claro, es más fácil encontrar estas disposiciones en materia de medio ambiente. Hay reglas implícitas y acá yo faço mención a una u otra. Apenas a título de derecho extranjero, yo menciono el artículo 11 de la Constitución de Japón, ¿va? Que ha expresado justamente esta idea, los deberes fundamentales de esta generación con las generaciones futuras, ¿eh? Y una constitución, como ustedes pueden ver, que ya tiene 80 años. Matérias aplicables, já chegando ao final, matérias aplicables. Bom, direito ambiental, por supuesto, direito de trabalho, direito cultural, direitos sociais, em segurança social, previdência, saúde, planos pressupostários plurianuais, não é? Então, para finalizar, qual é o cambio que esta investigação, esse objeto propõe? Cambio argumentativo. Creemos que o cambio argumentativo traz cenário diferente. Eu pongo uma pessoa titular de direito com outra pessoa ou grupo titular de los mismos direitos. Eu tenho de pensar, como disse na exposição do professor Filippo, que nesse horizonte, lo político, lo juiz, quien tiene de decidir, tiene de poner en lo horizonte essas nuevas personas. Isso é muito fácil falar. Não, é necessário justificar. Se você põe a pessoa, você necessariamente entende pensar em esses efeitos. A lei brasileira ha incluído, a lei general de introdução ao direito de Brasil, ha introduzido a ideia de consequencialismo. As decisões devem sempre pensar em suas consequências não só para as partes, pero para os terceiros. Creemos que essa ideia utiliza o conceito de segurança geral coletiva de uma maneira mais forte do que só a ideia de sustentabilidade. Desafios óbvios: compreender a segurança jurídica em las dinâmicas ágeis, pluralistas. Se já é difícil compreender o que necessitamos hoje, né? Quizás amanhã, pero repito, há padrões científicos que nos ajudam a esse trabalho. Constitucional e necessário contener ou minimizar o predomínio ou captura da segurança jurídica unicamente por visões individuais ou pior, individualistas do presente. Há o reconhecimento progressivo da solidariedade, da sustentabilidade
y la responsabilidad entre generaciones. El trabajo interpretativo debe tener en el horizonte cada uno de nosotros en la misma marcha histórica. Es un deber argumentativo proyectar los efectos sobre los titulares de derechos a seguridad jurídica colectiva y al menos tenemos una certeza: utilizar estándares técnicos y científicos para desarrollar políticas públicas de longo prazo. Aquí pongo una otra referencia académica de nuestros trabajos, a un poco más hoy. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, muito obrigado, professor José Francisco, pela sua excelente exposição do tema muito importante. Seguridade jurídica, não? Segurança jurídica no Brasil é um grande problema, é um problema muito grave nos tribunais brasileiros. Os advogados sabem muito bem sobre o que estou falando, e depois os colegas advogados e estudantes também podem fazer essa pergunta para o professor José Francisco sobre segurança jurídica, que eu acho que também renderia um bom debate. A segurança jurídica coletiva e a individual, né? São temas interessantes. Aproveitando agora, já antes que o Walter faça ali o seu PowerPoint, dizer que um dos motivos também para nós fazermos essas conferências, né, tem a ver com a possibilidade de nós interagirmos com os nossos colegas. O professor José Francisco é professor lá no Mackenzie, em São Paulo, e dirige, né, coordena a tese de doutorado. Se alguém que aqui está fazendo doutorado na Europa quiser também fazer período de pesquisa lá com ele, pode fazer o contrário, né, porque muitos que estão aqui podem ir para o Brasil e fazer instância de investigação, essas coisas, período de investigação. Ele, a professora Zélia, também são professores do doutorado, lá no Mackenzie, mestrado e doutorado. Eu aproveitar, faço sempre uma publicidade dos colegas. Ok, Walter já está listo para... Vou apresentar então o professor Walter Reifart Muñoz, que é professor aqui da casa, da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, é professor de Direito Processal y también coordinador adjunto del programa de doctorado Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social de la Universidad de Salamanca. Y bien, también como co-coordinador, ¿no? Coordinador adjunto es junto al profesor Lorenzo. Si alguien quiere hacer estancia de investigación aquí en Salamanca, Walter estará tiene gusto a recibirlos. El tema que Walter ha elegido es nuevas formas de combatir la litigiosidad masiva, que conecta con el tema de la seguridad jurídica, seguramente. Bienvenido. Muchas gracias, Fabio. Mis primeras palabras son siempre de agradecimiento. Agradecimiento a, como decía Fabio, a Celia, a João Provença, y también pues es un placer coincidir ahora en persona con el profesor Francisco y podernos ver, y es muy grato compartir mesa con él. Bueno, los próximos minutos, que espero no agotar, para dar espacio al diálogo, yo me propongo compartir la regulación de una técnica bastante novedosa en el proceso civil español, que está muy relacionado, como decía Fabio, con la seguridad jurídica colectiva, y que aparece casi indisolublemente unido a otra figura procesal más clásica, que es la extensión de efectos de una sentencia firme. Entonces, aunque sea de forma muy rápida y muy somera, intentaré hablar despacio. Me gustaría compartir la regulación de estas herramientas, que son, en definitiva, medios para tratar los litigios civiles en masa. Bueno, cuando pienso en el pleito testigo, que es la primera de las herramientas que quiero compartir, se me viene a la cabeza muy rápidamente este pasaje, ¿no?, de las afinidades selectivas de Goethe, que dice: hemos oído hablar de una costumbre particular de la marina inglesa. Todas las cuerdas de la flota real están trenzadas de tal manera que un hilo rojo las atraviesa todas. No es posible desatar este hilo sin que se deshaga el conjunto, y eso permite reconocer hasta el más pequeño fragmento de cuerda que pertenece a la corona. Bueno, hay dudas, ¿no?, sobre si es una historia apócrifa o no, pero yo creo que refleja de forma muy bella la finalidad
de la técnica del pleito testigo, ¿no? Parece que la justicia, al menos la justicia civil, está perdida en la urdidura, en la urdidura de la masividad, y necesita rescatar, o necesita importar, o necesita imaginar nuevos mecanismos que la afronten y que la hagan eficiente y segura, ¿no? Bueno, de entrada hay que recordar que los artículos 11 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que son los que regulan la defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios, se había topado con inseguridades, con dificultades de aplicación que lo habían hecho muy poco útil para tratar adecuadamente los litigios civiles en masa. Cuando se quiso huir de esa regulación en busca de otras opciones, ¿no?, como la acumulación inicial objetivo-subjetiva de pretensiones, esa vía de salida no fue facilitada por los jueces y tampoco ha acabado por ser la preferida de los abogados. Ni unos ni otros se muestran muy partidarios de la idea de que en un procedimiento único, es decir, con un único número de registro y con como un único elemento de cálculo de referencia para los honorarios de los abogados, se tramiten pretensiones varias, incluso a veces en un número muy elevado. Debo destacar que en esto coinciden tanto la acumulación de pretensiones como lo que podemos llamar genéricamente como procesos colectivos, ¿no? La tutela colectiva, al menos la tutela judicial de intereses individuales homogéneos. Bien, este rechazo por parte de jueces y abogados, bueno, fue confirmado por distintos documentos de trabajo en el ámbito de la judicatura. Llamo la atención, pero no me puedo detener o extender mucho en esto, en el cuaderno digital de formación número 4 de 2018 del Consejo General del Poder Judicial, que se llamaba Vademecum sobre condiciones generales de la contratación, que incluso le dio un papel o una función orientativa bastante importante y lo introdujo en un apartado muy relevante de su página web. Lo que interesa en este primer momento es que se prefirió, ¿no?, que las pretensiones de los interesados entraran en los juzgados de una en una, ¿no?, que entraran y que fueran tratadas de una en un procedimiento propio, individual y diferente. Ocurre, sin embargo, que en algunas situaciones este tratamiento diferenciado e individualizado puede poner en peligro el funcionamiento ya de por sí no demasiado ágil de la justicia civil. Y de hecho, así ocurrió con los litigios relacionados con las cláusulas de contrato con garantía hipotecaria. La prensa Salmón, es decir, la prensa especializada en los asuntos económicos, calculó que en España había 8 millones de contratos con cláusulas posiblemente abusivas sobre gastos de formalización de la hipoteca, vencimiento anticipado, etc. Bien, para los que no estéis familiarizados con el tema, la situación era la siguiente. Los bancos españoles incluían en los contratos una serie de cláusulas o de condiciones que no eran negociadas con los clientes y que se expresaban en unos términos económicos que un consumidor medio, razonablemente informado, no podía entender. El resultado fueron pues, esos 8 millones de contratos con posibles cláusulas abusivas. Teniendo en cuenta las dimensiones de una familia media en España, pues resulta que casi la mitad de la población de toda España estaba afectada por estos contratos. Ante el riesgo de que una avalancha de demandas colapsara los juzgados, la respuesta no consistió en reformar las técnicas de tutela colectiva de la Ley de Enjuiciamiento Civil para conseguir su efectiva aplicación. Por el contrario, se optó por una respuesta mucho más pragmática, yo diría que con un criterio de precisión casi quirúrgica, dirigido a atajar las manifestaciones más inmediatas y más graves de este tipo de litigios, la litigiosidad derivada de las cláusulas abusivas en la contratación hipotecaria. Bien, la primera pieza de las respuestas fue un Real Decreto del año 2017 que introdujo una reclamación previa dirigida a las entidades bancarias con la cual se conseguía vencer o combatir una parte de esa litigación. Y por la más que considerable cantidad restante,
el Consejo General del Poder Judicial, utilizando las potestades que le otorgaba el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuyó a un único juzgado por provincia el conocimiento exclusivo de estos asuntos en su correspondiente demarcación territorial relativos a condiciones generales de la contratación, con contratos de financiación con garantías reales hipotecarios cuyo prestatario fuera una persona física. Por tanto, una concentración objetiva y territorial que estableció una especie de cortafuegos en todas las provincias para evitar que la sobrecarga de asuntos derivados de este tema, de las condiciones generales de la contratación, inundaran todos los órganos civiles, ¿no? Y por otra parte, esa concentración también facilitaba que el tratamiento de estos asuntos se beneficiara de las ventajas de una relativa especialización, ¿no? Además, si el ámbito material de la especialización se ceñía, como era el caso en asuntos que en cuanto procedentes de la litigiosidad masiva tenían circunstancias muy similares, pues las ventajas se potencian, ¿no? Un juez acostumbrado a trabajar sobre asuntos muy similares y resolverlo de un modo igual a otros asuntos, pues evidentemente se beneficiaba de esas ventajas. Bien, la aplicación de este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial tuvo un resultado llamativo, aunque yo no diría que sorprendente. Los porcentajes de sentencias estimatorias oscilaron entre un 99,3% máximo y un mínimo del 96,4%. Curioso hablar de mínimo cuando estamos hablando de que el porcentaje de sentencias estimatorias fue del 96,4%. Bien, esto demuestra que lo que ocurre, ¿no?, cuando el tratamiento de una gran cantidad de casos, en buena medida similares, se realiza mediante demandas y mediante procedimientos separados. Entonces, con esos porcentajes se evidenciaba la necesidad de introducir alguna técnica para aliviar la carga de trabajo y los costes derivados de la tramitación individual procedimental separada de los asuntos litigiosos. Y ese es el segundo paso que conduce a la regulación del pleito testigo en el orden civil. Fue una propuesta que hizo el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, digamos el órgano de gobierno de los jueces españoles, en el año 2020. Esa propuesta, como digo, se justifica como un modo de superar la inutilidad del régimen de tutela colectiva y la, digamos, desproporcionada heroicidad que tuvieron los juzgados sobre los que recayó una elevadísima carga de trabajo, pero que acabaron tramitando pleitos sustancialmente idénticos, ¿no?, en una época donde además la inteligencia artificial no estaba tan avanzada. Bien, después de estos antecedentes, pues ya estamos en condiciones de ver el concepto de este pleito testigo, ¿no? Podemos definir ese pleito testigo como la regla que permite a un órgano jurisdiccional suspender la tramitación de demandas individuales con idéntico objeto y tramitar solo una de ellas, llamada testigo, con carácter preferente. Resuelto el testigo, se acude al instituto complementario de la extensión de efectos de la sentencia, que sirve como modelo para dar una respuesta común a todos los asuntos individuales que no pierden ese carácter por mor de su tramitación especial. Bien, el legislador importó esta técnica, en principio, del procedimiento administrativo, del artículo 37.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde, por definición, un acto administrativo afecta a una gran cantidad de personas y de un modo pretendidamente igual, ¿no? Ya este artículo preveía la tramitación preferente de uno o varios recursos administrativos ante una pluralidad de ellos con idéntico objeto, ¿no? Por tanto, lo que hizo el legislador fue proyectar una herramienta que ya existía en la jurisdicción contencioso administrativa al orden civil, con alguna diferencia que veremos después. Bien, podría quedarme aquí, pero me interesaba más hacer una labor de comparador, ¿no?, de explorador comparatista, y ver si existe alguna otra herramienta en ordenamientos jurídicos foráneos.
Como es bastante similar a lo que introdujo el legislador español, siempre se pone como paradigma el Musterverfahren alemán, que se introdujo en el año 2005 para los daños en masa derivados de información engañosa o información falsa en el mercado de capitales. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero el pleito testigo alemán tiene algunas características propias, como por ejemplo que se exijan 10 demandas para iniciar el pleito testigo, es decir, que si ya son 9 no se puede aplicar, ¿no? Y todo ello se regula a través de un procedimiento informático, una plataforma que sirve como canal de comunicación entre los distintos demandantes. No debía funcionar muy bien porque en el año 2024 se reformó fundamentalmente para cortar los plazos de comunicación procesal a la mitad. En Brasil, bueno, tenemos el incidente de resolución de demandas repetitivas. No es exactamente igual, porque bueno, es un mecanismo donde la tesis jurídica, ¿no?, como decís vosotros, se aplica a los procedimientos suspendidos. La diferencia es que en nuestro pleito testigo no utiliza un incidente abstracto, ¿vale? Y además vosotros no tenéis una posibilidad de opt-out. Así que, bueno, funcionaría más bien como un precedente, ¿no?, obligatorio, regional, y por tanto no es exactamente igual, porque en España no tenemos la figura del precedente. Y en el Reino Unido, en el año 2022, el Tribunal de Apelaciones de la Competencia, haciendo gala de esa flexibilidad procesal británica, incorporó los umbrella proceedings. En realidad se utiliza para tratar de una manera incidental alguna cuestión técnica compleja que es común a una serie de demandas, pero las demandas no quedan suspendidas, ¿no?, sino que continúan su tramitación y un poco a la espera de que se resuelva esa cuestión técnica, compleja, común a todas ellas. ¿Y en España qué tenemos? Bueno, pues tenemos un pleito testigo que es bastante deficiente en cuanto a su regulación y, por tanto, algo que está mal regulado pues tendrá una aplicación muy pobre. Primero, es una técnica que nace forzada. Si tuviéramos un buen proceso colectivo, que es lo que tendríamos que haber hecho ya, no haría falta recurrir a esta técnica, ¿no? Digamos que es un parche que se pone para aliviar el estrés que supone para el sistema judicial la tramitación individual de miles, a veces millones de demandas. Y porque el proceso colectivo tiene de algún modo un discurso subversivo del proceso civil que en Europa cuesta asimilar. En segundo lugar, bueno, porque el régimen transitorio que establece el Real Decreto del 2023, que es el que introduce esta herramienta, es muy poco alentador, ¿no?, porque determina que solo podrá aplicarse a los procedimientos ya iniciados a su entrada en vigor y, por tanto, no se aplicaría ni siquiera con el consentimiento de los demandantes por el principio de retroactividad a los procedimientos que estuvieran ya iniciados antes de la entrada en vigor. En tercer lugar, porque el ámbito de aplicación es muy limitado y pretendidamente objetivo. Se introduce para el ámbito del juicio verbal y específicamente se refiere a las demandas donde se ejerciten pretensiones relativas a las condiciones generales de la contratación, donde no sea necesario hacer un control de la transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios del consentimiento de los contratantes. Por tanto, unos márgenes ciertamente muy reducidos o un ámbito de aplicación muy objetivo que tiene el sentido de que el procedimiento guía pueda capturar fácilmente las diversas situaciones que quedan pendientes y dependientes de su resolución. Es decir, se trata de no introducir elementos de juicio que solo serían valorables de acuerdo con las características de cada contrato y con las características de cada contratante, ¿no? El artículo que introduce esta reforma prevé que, bueno, una vez examinada la demanda, los funcionarios del tribunal den cuenta al juez sobre la concurrencia o no de estos requisitos, que se puede hacer de oficio y también se puede hacer a instancia de parte. Entiendo que de la parte demandada, que tiene más sentido, ¿no?, pero nada impide que lo pueda solicitar también el demandante. Bueno, la ley no incluye ningún criterio para seleccionar la demanda que vaya a servir como testigo y no incluye ningún trámite de audiencia
a las partes sobre la aplicación de la técnica del pleito testigo. Ninguna plataforma para vehiculizar la información entre los distintos demandantes, ¿no? Se prevé un recurso de apelación preferente, urgente, contra el auto que acuerda la aplicación, pero no, digamos, no se prevé ninguna plataforma para vehiculizar esa información y para dinamizar la comunicación entre los distintos demandantes. Yo creo que la omisión de este trámite de audiencia sería menos inquietante si el legislador no hubiera previsto una nómina bastante perversa de opciones que tiene el demandante del procedimiento suspendido. ¿Cuáles son esas alternativas que tiene el demandante dependiente, ¿no? O el demandante cuyo procedimiento ha quedado suspendido con ocasión de la técnica del pleito testigo? Bueno, pues en primer lugar, el desistimiento, naturalmente, ¿no? Que quizá será la opción probable si la sentencia recaída en el pleito testigo es desfavorable. Y se endulza con una norma expresa de que no irá acompañado de condena en costas. Pero claro, la exclusión de la condena en costas no es nada generosa, porque realmente no hay condena en costas, no hay costas a las que condenar. El demandante no ha sido llamado, por tanto no hay costas a las que condenar. Las ventajas que se obtienen son dos. En primer lugar, se rompe con la regla general de la bilateralidad del desistimiento. El demandado no tiene que aceptar el desistimiento. Y en segundo lugar, deja imprejuzgada la pretensión, de tal forma que el demandante puede iniciar un nuevo proceso en el futuro si cambia la jurisprudencia y así lo considera oportuno. En segundo lugar, la continuación del procedimiento, pero ojo, la continuación del procedimiento únicamente respecto de aquellas cuestiones que a juicio del demandante no hayan quedado resueltas por la sentencia testigo, lo cual puede tener una implicación importante de cara al derecho de defensa, porque el demandante se enfrentará a un juez que ya ha emitido un juicio sobre los fundamentos de su pretensión. Pero además, en este caso, el legislador parece intrigar contra el demandante que opta por la continuación porque establece para él un régimen desfavorable de condena en costas. Es decir, si el tribunal considera innecesaria la continuación, el actor persiste y se termina con una sentencia estimatoria para el demandante, pero de contenido idéntico a lo resuelto por el testigo, el juez puede disponer que cada parte abone sus propias costas y las comunes por mitad. Es una forma de decirle al demandante, cuidado con molestarnos para obtener el mismo resultado que habrías obtenido con la extensión de efectos, no nos molestes para extender los efectos porque te podemos condenar en costas. En mi opinión, se trata de una alteración de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en materia de costas, porque si el consumidor, a pesar de vencer en pleito, tiene que hacer frente íntegramente a los gastos de su defensa, no se le restablecerá la situación anterior a la aplicación de la cláusula abusiva, ¿no? Por tanto, piensen en lo quijotesca que es la situación. Después de ver tu procedimiento suspendido durante meses, a veces años incluso, el consumidor tendrá que abonar sus gastos de defensa a pesar de que tenía razón. Bien, y la tercera, no sé cómo voy de tiempo, pero la tercera opción que tiene el demandante del procedimiento suspendido es la extensión de efectos para beneficiarse de un fallo favorable. Bueno, la extensión de efectos se regula en el título de la Ley de Enjuiciamiento Civil dedicado a la ejecución, lo cual no es correcto porque digamos que el incidente no es de ejecución, es un incidente declarativo, porque lo que pretendemos es que el juez declare la identidad de la situación jurídica reconocida en la sentencia testigo y nuestra situación jurídica. Y yo entiendo que la dispersión topográfica que ha señalado o que ha introducido el legislador es para tratar de desvincular el pleito testigo con la extensión de efectos, de tal forma que puedan solicitar la extensión de efectos los demandantes dependientes, los demandantes que habían visto su procedimiento suspendido, pero también aquellos otros ajenos al proceso que entiendan que se encuentren en la misma situación jurídica y fáctica. Lo que ocurre es que al tratar de desvincular ambas figuras,
se produce alguna distorsión jurídica que comentaré muy rápidamente. En primer lugar, ¿sobre qué sentencias se puede solicitar la extensión de efectos? Y entiendan bien que me refiero a una extensión de sentencias o de una sentencia firme, no una extensión de jurisprudencia. Recuerdo que en España no existe el precedente. Bueno, pues sentencias firmes, como es lógico, ¿no? Pero es una firmeza singular derivada de haber sido confirmada en apelación en el Tribunal Provincial. E, portanto, Viu, tô te mandando áudio, pode ficar tranquilo, tá? Ele tá super bem. se Só eu ia pedir... pra, porque assim, ó, eu acabei não falando pra você. Hola, gracias. Bien, entonces decía que firmeza derivada de haber sido confirmada en apelación y por tanto se excluyen aquellas sentencias cuya firmeza venga del transcurso del plazo para poder recurrirlas. Y aquí tenemos el primer problema, ¿vale? Entiendo que hay razones bastante poderosas de seguridad jurídica de conseguir que sea una sentencia firme, confirmada en apelación, pero evidentemente, tal cual está regulada la norma, los bancos, que son muy listos y que tienen un gran equipo de abogados, nunca van a recurrir una sentencia dictada en un pleito testigo que vaya en su contra. Prefieren perder ese asunto que apelar y permitir la extensión a todo el enjambre de procedimientos suspendidos. Bien, por otro lado, el artículo 519, que es donde se regula la extensión de efectos, exige que la solicitud de extensión de efectos se haga por escrito, naturalmente, y en un escrito donde se justifique, entre otras cosas, que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo. Y no tiene demasiado sentido, ¿vale?, que el juez, que ya había estimado la identidad jurídica con ocasión de la aplicación del pleito testigo, vuelva a hacerlo una vez más. Por tanto, una técnica que está pensada para agilizar el proceso resulta que introduce nuevas formalidades, ¿no?, nuevos incidentes para valorar la situación. Y finalmente, ya voy terminando, ¿vale? La ley procesal limita el plazo para solicitar la extensión de efectos a 1 año desde la firmeza de la sentencia. Y 1 año no es mucho. Por más que accedan al registro de las condiciones generales de la contratación, yo entiendo que esta limitación de 1 año se pone para que la situación jurídica de los bancos no queden sometidas por seguridad jurídica a un bombardeo constante de solicitudes de extensión de efectos. Pero hay que ponerse en la situación del demandante del procedimiento, perdón, de un tercero ajeno que solicita la extensión de efectos, que tiene 1 año para conocer una sentencia de la cual no fue parte y, por tanto, 1 año, como digo, es muy poco, ¿no? Sin embargo, los demandantes del procedimiento suspendido solo tendrán 5 días para solicitar la extensión de efectos, ¿vale? Por tanto, 1 año para los terceros ajenos al proceso. Bien, termino, ¿vale?, con una brevísima conclusión. Yo creo que las cuestiones que vengo diciendo son cuestiones de técnica legislativa, son cuestiones mejorables, perfectibles, pero que, en mi opinión, no anulan la bondad de la técnica en absoluto, ¿vale? A mí me parece que es una técnica buena, que puede combatir la litigiosidad masiva derivada de este ámbito de la contratación, y es una técnica elegante en su sentido etimológico, ¿no? Elegante viene de legere, viene de discriminar, ¿no?, de seleccionar, de elegir. Y yo creo que con una regulación adecuada, mejorable, como digo, creo que se trata de una respuesta adecuada a los procesos seriados derivados de ámbitos de las condiciones generales de la contratación. Pero tal como la tenemos regulada, más que un hilo rojo, es un nudo gordiano. Les agradezco la atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, profesor Walter, por esta exposición muy técnica, muy detallada, muy interesante también para que conozcamos un poquito más lo que es el derecho español, el derecho procesal, el derecho más duro, ¿no?, que es importante también para conocernos. Aproveitando, queria perguntar se tem seus colegas querem fazer perguntas tanto para o professor José Francisco como para o professor Walter.
podem ficar à vontade, o tema é livre, né? Como o professor José Francisco falou sobre seguridade jurídica coletiva, que é um tema bastante interessante para o debate. Eu tenho assim minhas opiniões, mas estou lejos de Brasil. Como estou lejos de Brasil, veo desde fora o tema da seguridade jurídica. Pero os que estão mais cerca, que vieram do Brasil, ou que estão aqui, os colegas que estão fazendo doutorado, mestrado em Portugal, no Brasil, quiserem fazer algum tipo de pergunta para o professor José Francisco, eu até tenho eu tenho até perguntas, mas é menos técnico, mas mais curiosidades, né, sobre a segurança jurídica. Fala um pouco em português. A segurança jurídica no Brasil, talvez como professor que eu sou aqui em Portugal, os meus colegas sempre me criticam. O Brasil não tem segurança jurídica. O sistema judiciário brasileiro oferece, ou seja, as leis são muito bem elaboradas, o processo legislativo tem assim bastante técnica para a segurança jurídica, mas às vezes os tribunais não dão a devida satisfação da segurança jurídica, né? Pode ser a individual ou a coletiva, que é um conceito novo que o professor está desenvolvendo, e sem comprometer, porque nós estamos aqui num debate acadêmico, as opiniões são livres, né? E a universidade oferece essa oportunidade de nós podermos debater. Então, quando eu estou trabalhando, eu conversando com colegas ou dando conferências, muitos colegas falam, ok, a lei brasileira, excelente, mas a segurança dos tribunais, nem tanto. E eu me incomodo um pouco porque eu não tenho bons argumentos para responder, mas eu queria ouvir a sua opinião como professor e pesquisador desse tema, se o Brasil pode caminhar para melhores segurança jurídica, tanto do ponto de vista privado, né, do direito privado, que me parece que o direito privado dá mais segurança jurídica. Por exemplo, contratos, direito das empresas, que é um tema que eu trabalho, eu tenho a sensação que tem mais segurança jurídica nessa área. Porque um contrato, um juiz, ele vai ser mais firme para dar segurança jurídica. Agora, em outros temas que envolvem recursos, em propostas mais de direito público, talvez, ou direito da saúde, coisas que são mais coletivas, talvez os tribunais eles são um pouco menos técnicos e mais emocionais, não sei se essa é a palavra. Eu queria saber um pouco a sua opinião sobre essas diferenças no Brasil, sobre os pontos e as matérias, né, que há ou mais ou menos segurança jurídica. Muito obrigado. Eu não sei se eu tenho de insistir com o meu espanhol para, né, como é que se diz, para maltratar mais ainda as pessoas, ou se eu falo em português. Eu é mais espinhoso, vou falar em português. Em português, eu falo em português. Não, sim, e faço uma outra observação muito rápida, é claro. Bom, como eu disse, de fato, eu tenho refletido sobre isso há muito tempo, e também é evidente que eu tenho a minha história, que obviamente também não serve como parâmetro, né? Mas na minha época de graduação, eu estou falando dos anos 80, né, do século passado, na minha época de graduação, esses temas não eram tão vivos quanto são hoje. Tá? E por que a segurança jurídica, de um modo geral, né, ela acaba sendo muito popular, porque se estuda muito hoje? Porque ela é, como qualquer item econômico, né, algo que toma mais valor quando ela é escassa. Né? E por que ela é escassa? Né? Acho que a primeira causa é um lugar comum, né? Na nossa realidade, temos doutrina, um punhado de coisa, e a nossa própria experiência. Nós transformamos as coisas com mais velocidade. Então, nós mudamos, nós cambiamos, né? Trocamos o novo pelo mais novo. Isso é um fato no nosso tempo, consequência de um punhado de relações comerciais, culturais, etc. Então, isso torna a segurança jurídica, né, algo mais frágil, porque você troca tudo o tempo todo. Né? Alguns sistemas podem
favorecer ou dificultar a segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo só para que nós, brasileiros, não nos sintamos tão mal assim. Não é? 3 anos atrás, os Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, ela anulou uma decisão de nada menos do que 50 anos atrás, que foi o caso Roe versus Wade, que admitia o aborto, depender do Estado americano que quisesse, etc. E 50 anos depois, no caso Jackson versus Dobbs, né, eles simplesmente, com o argumento de que aquela decisão estava errada, porque isso é uma outra joia, né? O motivo da superação, né? do overruling, né? O motivo do overruling foi o erro lá de trás, entendeu? Então, aquilo que parece um problema só brasileiro, não, ele não é só brasileiro, é um problema que, no caso brasileiro, ele é sim mais agravado. Gosto muito do seu trabalho, das suas exposições. Nós temos um sistema de precedentes hoje, não é? Um sistema de precedentes extraordinariamente desorganizado e excessivamente utilizado. Né? O exemplo que você está fazendo, Walter, eu fiquei pensando poxa, ele tem um paralelo no Brasil, nas ações coletivas, aí eu ia te fazer um monte de perguntas e tal, mas eu vou responder as minhas antes aqui. Na medida em que nós colocamos o sistema de precedentes no Brasil, isso é uma mudança muito recente. O sistema de precedentes no Brasil começou a funcionar a partir de 2007, por algumas leis, não há um padrão constitucional claro, há para a súmula vinculante, não para o sistema de precedentes. Então, ele foi como uma água que vai minando, vai subindo, ele muda não só o processo civil, isso é um problema de teoria geral do direito. Ele dá para as decisões judiciais uma estatura igual à do texto normativo que está sendo interpretado. Então, se é uma decisão, um precedente do Supremo, bom, aquilo é norma constitucional, como é o caso Roe versus Wade, como é o caso Brown versus Board of Education, da Topeka, entendeu? É assim. Né? Não, o sistema nosso, ele está montado em cima disso. O nosso sistema, o direito hoje no Brasil, ele assume várias fontes, né? Antigamente, claro, era a predominância do direito posto pelo legislativo. Tal. Hoje, o direito posto pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ, especialmente, ele é muito forte. E aí, se eu não pudesse assim, dar exemplos com detalhes, vocês iam ver o quão infernal é isso. Mas o grande problema, eu vou amarrar com uma situação que o Walter mencionou. O Walter mencionou o processo testigo, né, que nós no Brasil falamos sobresta o processo. Ele fica parado e elege-se um para ser julgado. Quando esse escolhido vai ser julgado? Quando ele for julgado. Então, esse é o problema do volume, que nós temos um excessivo volume. Sabe? Um excessivo volume. Falei aqui no prédio histórico, há 3 meses atrás, sobre esse assunto. É muita coisa. O pessoal perdeu a mão. É muito, e não faz. E olha que loucura. Quando você termina este processo, sabe? Que é o processo escolhido, aparentemente tudo está resolvido, não está? Não, senhor. Porque esse processo, que é o processo de referência, que é o seu processo testigo, esse processo, ele sai com fácil decidente, que nem sempre é fácil de achar, e nós, aí da justiça ordinária, né, temos de aplicar essa decisão a centenas, milhares de casos que ficaram parados. Você está entendendo? E, assim, só para terminar, não sei se eu fui claro,
Até processos transitados em julgado podem ser revistos em até 2 anos depois do processo testigo nosso ter acabado. Você tem coisa julgada. Há quantos anos? Sei lá, escolha o número. 10 anos? 15 anos? Até depois, até 2 anos depois da conclusão do processo testigo, e você tinha 12, 15 anos, uma coisa julgar a seu favor, esse processo individual pode ser revisto. Nós que gostamos de futebol, criticamos muito o VAR. O VAR brasileiro é muito lento, o VAR, aquela verificação sabe? Que VAR, vale, nós brasileiros reclamamos que demora muito, fica lá 2, 3 minutos, foi gol, não foi gol, etc. Né? Essa situação nossa permite que depois do final da Copa do Mundo, troféu já no seu país, não, vem cá, devolve o troféu, dá tudo de volta. Vocês entenderam o que eu, afinal, quis dizer? A segurança jurídica no Brasil, ela é um problema maior do que em outros países. Eu não tenho um estudo de direito comparado, Walter, para ser franco, sabe? Mas eu diria que até 20 anos atrás, todos nós convivíamos com os mesmos males, sabe? As dificuldades da Espanha, as dificuldades de Portugal, da Itália, eram comuns, até porque o processo brasileiro tem uma influência italiana gigante, né? Mas nós, com o nosso processo, foi uma criação tupiniquim. Tupiniquim significa nossa, Índia, né? Nossa, nativa, né? Porque nós importamos mal que seria da Inglaterra e dos Estados Unidos, sim. E isso torna... Por que a culpa toda? Porque nós estamos falando de decisões normativas que permitem revisar tudo. Aqui termina, bem ou mal, termina, acabou. Acabou. A segurança jurídica ela é testada com a igualdade e prefere-se a igualdade por esse modelo. Então, um consumidor que mora um apartamento, um mora aqui, outro mora aqui. Em vários países, eles têm a decisão favorável e esse não tem. Certo? No Brasil, nós vamos encontrar o jeito dos dois terem a mesma decisão. Claro. Imagina. Quando o Brasil trocou esse modelo que era mais civil law, né, anterior... com isso, tem, é verdade. Audiência, então, eu não, pelo amor de Deus, eu saio daqui desesperado por ter falado muito. Né? Você sabe que eu estava na primeira instância até o começo dos anos 2020, etc. E nisso já tinham passado lá 10 anos do processo, né? Processo acontecendo, esses processos desse sistema de precedentes. E quando eu cheguei no tribunal, porque no tribunal pega muito mais do que na primeira instância, né? Então eu cheguei lá e falei, não, mas eu não estudava, não é possível que sou eu que estou atrasado. Não, tem debate. Tem debate. Mas ele é lento. O sistema americano, por exemplo, sempre trabalhou com isso. Tem 200, 300 anos de história construindo um modelo. Nós temos 15 anos construindo um modelo por uma leitura de processo civil, porque a literatura que estuda o sistema de precedentes do Brasil, ela é de processo civil. Esse não é só um problema de processo civil. Você entendeu? É um problema muito maior. Agora, eu tenho, evidente, por uma razão ética, de ser delicado, né, na colocação de um outro aspecto. Nós estamos num momento de extrema turbulência de personalidades que compõem alguns tribunais. O que significa que, além dos problemas sistêmicos que nós estamos tentando resolver, etc. e tal, até acabei de escrever um trabalho no começo da viagem sobre a julgamento per curiam, né? Enfim, para tentar encontrar aço dissidente. Tá bom, mas o que está acontecendo com a personalidade né, de
das pessoas que compõem tribunais no Brasil. Isso é um caso muito sério. Mas o direito brasileiro autoriza que essas personalidades façam isso. Não, ele não autoriza. Ele não autoriza. O que nós estamos é no momento que os sistemas de contenção ainda não funcionaram adequadamente. Nenhum sistema pode autorizar certas coisas. O que nós temos é ainda um problema de eficiência de sistema de contenção. Claro, eu estou louco para me livrar. Eu até quero dizer porque os temas, que é os precedentes, muitas vezes acabam sendo mudados depois de um período, porque muda a composição. Eu tenho ficado muito preocupada e sou muito crítica a isso. Muito crítica. Porque, por exemplo, hoje, a Suprema Corte tem 11 ministros. Mañana muda 3, pode mudar o precedente. Porque depende de outra pessoa buscar e tal. A Suprema Corte ha criado um tipo penal por analogia. E uma fiscal em Brasil se negou a aplicar isto e pedia o arquivamento disto. E há pouco tempo chegou a nossa corregedoria e eu disse para o corregedor, como membro de uma associação corporativa de los fiscales, eu disse que os advogados podem buscar o câmbio, porque os fiscais não podem buscar o câmbio, não? E demonstrei casos que tinham cambiado porque os ministros cambiaram também. E assim, só para demonstrar o quanto para mim isto é uma inseguridade. Uma inseguridade que é coletiva, mas também que pode ter reflexos individuais nas empresas, nas pessoas e tudo. E eu espero, seguramente, que há uma contenção que Zé Carlos falou, porque eu já falei em outros eventos de Iberujur sobre o que eu chamo ativismo judicial. E eu e Zé Carlos somos muito amigos, compadres, mas temos algumas diferenças sobre a interpretação disto, que para mim é bom academicamente. Mas eu penso que isto é uma inseguridade muito grande. E para ter uma ideia, indo para lá, meu objeto de investigação, hoje não se pode dizer nada sobre a proteção social futura. Não se pode dizer nada, não? E por isso que eu estou junto com Zé Carlos neste projeto de investigação, muito mais por a questão relacionada à proteção social, né? A sustentabilidade, a segurança jurídica, porque eu penso que esta geração não está segura que quando chegamos em la vejez, eu estou muito cerca, já sou, temos a proteção, não? Então, por isso é preocupante, mas eu penso que agora as cortes superiores estão começando a ver que tens que ter limites, não? Que eu penso que sim. E espero que isso venha, porque isso acaba desestimulando os aplicadores do direito, quer advogados públicos, privados, porque aqui tem advogados públicos, há um procurador da Fazenda lá, Zé Carlos, sim, e advogados privados, que temos muito aqui, fiscais, eu sou fiscal, Zé Carlos é um juiz, então, há uma preocupação e, por isso, eu quero aqui fazer um registro de felicitações por Zé Carlos ter tido a iniciativa de trabalhar isso, porque falamos de seguridade social, seguridade jurídica mais individuais. As investigações são mais individuais. E quando se faz a proteção da seguridade coletiva, indiretamente se faz a proteção da seguridade individual. O contrário não é
não é verdade. Sí, entonces solo para dizer. ¿Quieres comentar algo, Walter? Venga, a ver, yo creo que la discrecionalidad es intrínseca a la administración e impartición de justicia, ¿no? Esto de que tú juntas en una sala a 3 abogados y tienes 20 opiniones, y es verdad. Lo que pasa es que yo creo, y estoy de acuerdo con Celia, que hay una administrativización de la justicia y una politización de la justicia, o incluso, en el peor de los casos, las dos. Entonces, estamos reclamando a los tribunales elementos que no le pertenecen y que escapan a su esfera de control, en mi opinión. Y junto a ello, hay criterios que siempre han permeado todas las normas jurídicas, como la proporcionalidad, pero se han ido introduciendo algunos, como la vulnerabilidad, que también han impactado de lleno en la impartición de justicia. No digo que sea malo, pero sí deforman un poco la impartición de justicia, para bien o para mal, pero permiten expandir la justicia más allá de los contornos que, en mi opinión, sería deseable introducirlo. Por supuesto, depende mucho el contexto, no es lo mismo el contexto brasileño que el contexto español o el contexto europeo, pero creo que estamos deformando demasiado la justicia. Entonces, eso rompe, desde luego, con la seguridad jurídica colectiva, ¿no? En términos de grupos. Así que eso era... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí, por el fondo? Si no hay preguntas, yo voy a cerrar porque estamos ya en el horario. Sí. Queria aproveitar e agradecer aos nossos palestrantes, professor Walter Reinfardt e professor José Carlos Francisco, e agradecer a presença de todos. Vamos fazer uma pausa para a comida, que está já no horário entre